Salud en directo América de France 24. Ya está con nosotros en el estudio Mar Romero Sala. Mar, vamos a hablar de las herramientas para entender estudios científicos y saber si realmente son fiables o no. Raúl, yo quiero que nos hagas una confesión a mí, a la audiencia. Cuéntame, ¿alguna vez has leído alguno de los artículos que hemos hablado aquí en Salud? Porque no, como usted lo explica también, yo simplemente espero que usted nos lo explique a todos nosotros. Claro, bueno, muy bien salvado, pero la verdad es que entiendo que eso suceda porque es que a veces puede ser un verdadero galimatías también llegar a entender un estudio científico. Por eso aquí vamos a recoger unas herramientas que nos sirvan para poder ser un poco críticos también, y no creer todo lo que a veces se replica en los medios de comunicación, que no sean France 24, o por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Hay muchas veces que ponen, según un estudio, ¿no? Claro. Y esa es la justificación a todo lo que explican después. Primero, pues desconfiar siempre de estos titulares y segundo, les invito a hacer clic en estos estudios, en estos enlaces para enfrentarnos a toda esta literatura científica que a veces puede ser tan compleja de entender. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo están divididos, cómo están estructurados estos estudios. Un estudio que hablamos hace poco sobre el origen del COVID-19. Vemos que siempre tienen unos títulos enredados, ¿no? Luego viene un párrafo que se llama el abstract. Este es importante porque explica las preguntas que se hacen, cómo los han respuesto, una especie de resumen, ¿no? Los principales hallazgos. Luego, ¿qué tenemos? Los autores del estudio, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, en dónde trabajan, cuál es su campo de experticia y también la financiación. Authors and affiliations. Todos los estudios lo tienen. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, esto de la financiación? Pues porque, por ejemplo, en estudios particularmente como en el campo de la nutrición a veces o en las farmacéuticas pueden haber intereses sobre las personas que financian este estudio y puede ahí haber un sesgo, ¿no? Sobre qué resultados se publican y qué resultados no. Importante igual decir que quien financia el estudio, que algo sea privado, no siempre es malo, porque hacer un estudio es muy caro, requiere mucho tiempo, muchos recursos y a veces pues no siempre las instituciones públicas pueden permitírselo. Luego también un párrafo que habíamos visto que aparecía aquí que se llama Limitations. Si no hay párrafo, control F, buscar Limitations, explica muy bien normalmente cuáles son, pues dónde se queda corto el estudio y cuáles son las limitaciones, ¿no? Otra información valiosa, si ese estudio es preprint, es decir, es una versión preimpresa, todavía no ha estado revisada por pares. ¿Este sistema cómo funciona? Pues una revista, cuando recibe un artículo, lo que hace es mandárselo a expertos del mismo campo científico para que revisen los datos, las conclusiones, la metodología y si obtienen la luz verde, pues entonces se publica. Eso da algo más de fiabilidad. Aquí vemos un artículo, por ejemplo, que es una versión preprint, preimpresa, no ha sido revisada. ¿Eso significa que no tengan información valiosa? No. ¿Significa que los que, en cambio, sí han sido revisados por pares sean la verdad absoluta? Pues tampoco. Todas las revistas pueden llegar a publicar morralla, incluso las más prestigiosas, pero nos ofrece algo de orientación para saber qué tan fiable es. Son más minuciosos, digamos. Mari, le pregunto qué es lo más importante entender entonces estos estudios científicos. Sí, pues mira, nosotros se lo preguntamos a Sergio Ferrer, que es un periodista científico y es colaborador de Science Media Center de España y lo explica, la verdad, mucho mejor que nosotros. Todo estudio intenta responder una pregunta y no otra, ¿vale? Entonces yo lo primero que intento ver es qué pregunta está intentando responder este estudio. Después de eso, creo que una tercera parte importante es ver las limitaciones, ¿vale? Todo estudio va a tener limitaciones, no se puede hacer un estudio perfecto, entonces es entenderlas. A veces son muy obvias, a veces simplemente que es un fármaco muy prometedor, pero que se ha probado con ratones. Mar, ¿cómo entender entonces esas limitaciones también de las que hablabas anteriormente? Bueno, pues estas limitaciones muchas veces forman parte, por ejemplo, de cómo se intenta responder esta pregunta que tiene el estudio científico o esa hipótesis que se están planteando, ¿no? Ahí muchas veces en ciencias de la salud lo que es más importante también es la muestra, sobre quién se realiza este estudio. Vamos a poner también dos ejemplos. Este es el estudio sobre la hepatitis infantil desconocida que también habíamos hablado en programas anteriores. Vemos que el estudio solo se basa en 9 casos de niños que se habían enfermado y 58 sujetos de control, es decir, niños que no tenían este tipo de enfermedad. Es una muestra relativamente pequeña, definitivamente una de sus limitaciones, ¿no? Que solo se basa en estas pocas decenas de casos y 9 niños enfermos. Sin embargo, sigue siendo valiosa la información, a pesar de que tenga estas limitaciones, porque pues, da información valiosa que, sin embargo, luego se tiene que seguir investigando. Luego, otro ejemplo, cuando la muestra es con animales. Vamos a poner otro ejemplo de un estudio en el que se pudo
hacer caminar a unos monos que tenían unas lesiones medulares, ¿no?, en la médula espinal. Vemos que de 9 monos que se usaron, solo 2 estaban lesionados. La muestra es muy pequeña, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿eso significa que sea malo? No. Este mismo estudio luego también fue el que permitió que se replicara en algunos pocos pacientes humanos. Sin embargo, pues siempre tener en cuenta que cuanto más grande la muestra suele ser más adecuado, también suele proporcionar información más valiosa. Y de nuevo, no es lo mismo en los animales nunca que en los humanos. Así es, Mar. Y le pregunto, ¿errores más comunes que cometemos cuando se publican estos estudios? Pues yo creo que, la verdad, Raúl, el primer error es intentar encontrar siempre la verdad absoluta en la ciencia. Eso nunca sucede, y así nos lo explicaba también Sergi Ferrer. Al final, un paper, un estudio, nunca jamás va a ser, o muy rara vez, va a ser pues el punto y final de un asunto, ni va a cerrar un tema, ni va a zanjar una controversia, ni nada por el estilo. Un estudio es simplemente una piedrecita más en un largo camino, ¿no?, de evidencias que al final llegan hasta un consenso. Pero bueno, yendo un poco a lo concreto, vamos a poner 3 ejemplos de errores comunes que se suelen cometer. El primero es extrapolar, coger una conclusión pequeña y pasarlo a lo absoluto. Por ejemplo, un estudio que se pregunta, ¿no?, si unos niños con mascarillas o no se contagiaron de COVID. Pongamos que 500 niños en una escuela, pues no hubo un repunte de casos una vez se quitaron las mascarillas. Eso es lo que encuentra el estudio, esa es la pregunta y esa es su respuesta. Sin embargo, ¿qué no podemos hacer nosotros? Asumir a partir de eso que las mascarillas no sirven de nada, que no sirven para prevenir los contagios, por ejemplo, de COVID-19. ¿Qué no podemos hacer tampoco? Confundir la correlación con causalidad. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy exagerado que de hecho nos explicaba Sergio también en la entrevista que le hicimos. Por ejemplo, el país donde más chocolate se consume es Suiza. El país que más premios Nobel tiene por cabeza, por cápita, es Suiza. Por lo tanto, concluimos y nos quedamos tan anchos que comer chocolate nos hace más inteligentes y nos va a hacer ganar premios Nobel. Eso, que parece muy exagerado y muy obvio que no es así, también pasa en los estudios, por ejemplo, el de las vacunas de COVID-19 y los cambios en la menstruación, ¿no? Cogemos una variable que es pues, que estas personas se han vacunado y otra que es que han tenido cambios en la menstruación. Esto explica que se correlacionen, no podemos estar seguros. Y para terminar, nunca podemos sacar de contexto, así haya un pequeño estudio o un estudio que muestre que, por ejemplo, el alcohol es beneficioso, siempre tenemos que tener en cuenta que esto se enmarca en un contexto donde el consenso científico es que el alcohol es malo para la salud. Entonces, recordar que la ciencia se construye poco a poco, estudio a estudio, y nunca darlos como si fueran la verdad absoluta.